Dios les bendiga, hermanos, y continuamos este precioso tema en este recorrido profético, donde hemos aprendido a través de la Biblia interpretar un poco los sucesos que nos han tocado vivir en estos últimos días. Gracias al Señor porque a pesar de esa maquinaria, a pesar de ese poder engañoso que nosotros hemos apreciado, hemos entendido, hemos comprendido, de que ese poder ha estado ante los ojos de los hombres por mucho tiempo, que es el poder que transmite las verdades a medias, que transmite mentiras, que manipula los hechos. Realmente las personas en lo individual y el resultado colectivo es una disociación, es una desviación de los hechos, de la verdad. Por tanto, vivimos en una sociedad donde la injusticia prevalece, donde el engaño controla, donde la manipulación distorsiona, y nosotros los cristianos tenemos la convicción de lo que dijo el Señor a través de Pablo allí en la segunda epístola a los tesalonicenses, que Dios envió, en el capítulo 2 dice: Dios envió un poder engañoso para que crean a la mentira. No es Dios el que está diseñando la mentira, es Dios que propicia, es Dios que permite, no propicia o no facilita el mal, pero Dios permite en su soberana voluntad, acepta el libre arbitrio, y los hombres han decidido no obedecer a la verdad, los hombres han decidido usar la mentira, y entonces en ese uso diabólico de su libre arbitrio han diseñado toda una serie de recursos y toda una serie de formas, de formatos. Ya hoy, en el día que vivimos, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la tecnología, que debía ser completamente positivo para el hombre, no es menos cierto que muchas de esas cosas ayudan, muchos de esos beneficios de la tecnología hacen bien al hombre, pero en el fondo son manipulaciones que, cuando tiene que ver con la prensa, está bien utilizado por lo que la Biblia también le llama el espíritu del anticristo. Nosotros sabemos que ese poder va encaminando la mente del individuo y va caminando, va llevando la mente de las masas hacia concepciones filosóficas, hacia definiciones existenciales completamente en contra de Dios, haciendo así vulnerable a los hombres para que Satanás, que va a enviar ese anticristo, que va a estar sobre esa élite, que va a estar controlando de manera global al mundo. Es un intento que viene haciendo el hombre, como hemos estudiado en estos temas, que es una vieja aspiración de Satanás, una vieja aspiración de los demonios, es una vieja aspiración de aquellos hombres que se han aliado con el mal, creyendo que van a lograr no solo confrontar a Dios, sino creyendo que van a aislar a Dios de su relación con el hombre. Como ellos saben que Dios no aprueba el pecado, que Dios no aprueba una relación con toda esta serie de desviaciones, entonces ellos creen que van a aislar a Dios, y en su afán diabólico están usando todos los recursos disponibles para tal fin. Y en ese aspecto es en el que nosotros estamos viviendo hoy, y debemos, a través de la Biblia, yo les vuelvo a insistir, hermanos, y todo el que escuche este tema, vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. Dice la Biblia en un versículo muy interesante que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra y todo lo que en ella existe. Quiere decir que esa es la palabra que nosotros debemos escuchar. Esa es la palabra del Todopoderoso. Dice la Biblia que Jesucristo es el Verbo, es el Dios que se hizo hombre, es el Dios que se reveló a los hombres, y a los que le recibieron dio les la potestad, dio el derecho, dio la autoridad de ser hijos de Dios. Tú y yo, si tenemos nuestra fe puesta en el Dios que revela esa palabra, que es estas sagradas escrituras, nosotros tenemos la autoridad, nosotros tenemos el derecho que nos concedió Cristo en la cruz para ser hijos de Dios. Por eso Juan decía: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho
hijos de Dios. Esa es la resultante de aquel proyecto divino. Ese es el resultado de aquel ideal sublime de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo para tal propósito. Así que alabamos al Señor y le bendecimos, porque el Espíritu Santo va trayendo a la mente del Hijo de Dios a través de su palabra realmente qué cosa es la verdad, realmente qué cosa es cómo interpretar esas señales. Por eso este es un estudio que es desde la Biblia, es desde la palabra de Dios, estudiando, analizando estos destellos para no desorientarnos con las continuas teorías de conspiración, con las continuas especulaciones, con tantas personas inclusive que usan la palabra de Dios para su propia exaltación, tantas personas que usan la palabra de Dios para inflar su propio ego, desprovisto de toda unción, desprovisto de toda bendición de Dios, hacen uso de esos beneficios que es la palabra de Dios para distorsionar. El Señor les reprenda. Nosotros con toda humildad le exhortamos a que miremos la Biblia, que no está comprometida con los hombres. La palabra de Dios es una palabra que sale de su boca y el propósito es hacernos un bien inestimable a todo aquel que la escucha, a todo aquel que la asimila, a todo aquel que la vive, a todo aquel que la obedece, a todo aquel que cree lo que hay en ella para su propio bien. Y este punto en el que estamos, acerca de el segundo advenimiento de Jesucristo, pueden hacerse los análisis que quieren hacer todos los doctores en teología, todos los doctores, todos los adivinos, todos los agoreros, todos los que no vienen por la palabra de Dios, pueden decir lo que quieran, pero nosotros seguimos confiando en la palabra de Dios. Sécase la hierba, dijo el profeta, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre, y esa es la palabra que nosotros queremos traer a su consideración. Y si creemos efectivamente, amamos y esperamos la segunda venida de Jesucristo y estamos ansiando que el Señor aparezca, pero Él no aparecerá antes del día señalado por Él para aparecer. Nuestra responsabilidad es analizar las señales, encontrar en las señales la orientación para saber cuán próximo está, para persuadirnos a nosotros mismos de que debemos estar preparados para ese día, porque es un día glorioso, un día maravilloso, en el que Él mostrará su gloria, mostrará quién es Él como Dios ante el universo y especialmente ante nosotros, porque el Satanás y los hijos de Satanás será un día horrible, será un día terrible, y nosotros por su sangre fuimos redimidos para cuando ese día llegue tengamos el gozo de no ser destruidos por Él, sino levantados por Él. Y hay señales, como ya hemos venido hablando, y hoy vamos a hacer otra reflexión respecto a este mismo tema. Y la Biblia en Mateo, cuando habla del Señor de su segundo advenimiento, él hace mención a dos hechos históricos muy importantes que un estudioso de la Biblia no debe pasar por alto y debe detenerse lo suficiente como para no desviarse de la esencia misma que tiene el mensaje. La Biblia, entre paréntesis, hace mención a una primera resurrección. La primera resurrección tiene que ver con la resurrección espiritual. Es decir, la primera resurrección es el nuevo nacimiento. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, capítulo 3 de Juan: Nicodemo, si tú quieres ver el reino de Dios, te es necesario nacer de nuevo. Es una vinculación entre el nuevo nacimiento y ver el reino. Es decir, tú vas a ver el reino, es decir, tú vas a entrar a la familia de Dios. Tú te vas a convertir en un hijo de Dios cuando tú nazcas de nuevo. Eso la Biblia le llama conversión, a eso la Biblia le llama salvación. Esa es la primera resurrección. Entonces, la segunda resurrección es de esta de la que estamos hablando, cuando el Señor irrumpe en esta bóveda celeste y Él se presenta al mundo tal como es, y el mundo después será diferente a como fue hasta ese momento. Entonces, esos que estaban muertos es la segunda resurrección. La primera resurrección es la espiritual, la segunda resurrección es la que aquellos que fueron muertos
por vejez o que fueron mártires o por la razón que haya sido que murieron. Nosotros nos gozaremos porque dice que los que murieron en Cristo resucitarán primero. Es decir, que serán levantados primero aquellos que fueron fieles y que creyeron en el Señor. Dice, luego nosotros, los que vivimos, dijo Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea que el arrebatamiento, como hemos hablado, como hemos anunciado, aunque no estamos haciendo un análisis exhaustivo de estos puntos, porque el objetivo no es una confrontación a la escala de escuelas de escatología, sino simplemente desarrollar una idea muy sencilla de estos elementos que tienen que ver con las señales y el segundo advenimiento, que por eso no hemos querido detenernos tanto en las diferentes fortalezas y debilidades de cada una de esas interpretaciones. Nosotros vamos mirando de una manera muy sencilla lo que enseña la Biblia respecto a eso. Pero para cuando ese día llegue, que será levantado el que resucitó primero, es decir, todos los que resucitaron en la primera resurrección, solo ellos son los que serán beneficiados en el arrebatamiento o la segunda venida de Jesucristo. O sea, cuando yo me convertí, ya soy hijo de Dios, y aunque haya muerto, yo voy a ser resucitado y voy a ser levantado, y juntamente con los otros que han resucitado de nuevo, que están vivos en el momento en el que Cristo viene, juntos seremos levantados y estaremos para siempre con el Señor, porque dice Pablo que es para siempre estaremos con Él en los aires. Quiere decir que a partir de ahí es que se establece una nueva, como dice Pedro, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Solo será para aquellos que tuvieron una primera resurrección, que fue la resurrección espiritual, que fue la salvación de su alma, que fueron aquellos que recibimos el sello del Espíritu Santo, y solo son aquellos que soportarán de una manera sobrenatural por Dios en su advenimiento, ese Cristo lleno de ese fulgor, lleno de esa majestad, lleno de esa grandeza, esa luz, porque dice Santiago que es luz inaccesible, ese ser que creó ese vasto universo donde hay miles de soles, donde hay miles de galaxias, que todo ese vasto universo que no tenemos cómo medirlo, aunque existan ecuaciones que nos dan una medida, nos dan una idea de cuán grande es, aunque no podemos saber lo grande que es. Todo eso cabe en la palma de la mano del Señor. Ese Señor que hizo todo ese cosmos, todo ese universo, no va a venir de la misma manera que Él vino, de una forma humillada. Entonces, cuando Él venga, aquí ese pasaje que hemos estudiado dice que el Señor mismo es quien matará al inicuo con el resplandor de su unidad. Dice con la palabra, ¿verdad? Con su palabra, con su espada que sale de su boca. Es el espíritu, es el resplandor de ese ser tan extraordinario que mata al inicuo. Y si mata al inicuo, va a matar a todos aquellos que no tienen el sello del Espíritu Santo. Así como ese sello famoso, que el anticristo, el sello, ese sello de la marca de la bestia, que está impregnado en el alma de los impíos, también hay un sello, que es el sello del Espíritu Santo, que está impregnado en el alma de los que fueron salvos. Son los únicos que soportarán y van a soportar, porque dice Pablo algo muy importante, dice que ellos, el día del Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, dice, y seremos transformados. Es decir, que este cuerpo, aún siendo cristiano, no vamos a poder soportar la gloria de Dios si Él no lo transforma. Por eso la Biblia habla de la transformación y la Biblia habla de la glorificación, que es en la estadía final, o sea, que en ese proceso de transformación que hemos ido recibiendo por el nuevo nacimiento, se concreta ese día de ese segundo advenimiento de Jesucristo, y estaremos en las condiciones espirituales para vivir por siempre, jamás, en la presencia de ese ser santo y augusto que nosotros por la fe hoy estamos realmente
ansiosos porque ese día llegue. Entonces hay dos señales. Esto es un tema que yo sé que puede despertar mucha inquietud, pero es un tema muy lindo, muy esclarecedor, muy sencillo, muy simple de la palabra de Dios que nosotros podemos entender. Y yo les animo para que estudien esos textos que hablamos y de alguna manera, si pudiéramos comunicarnos, podía pasar a algunas preguntas, algunas dudas. Pueden suscribirse a este canal y quizás pudiéramos dedicar algún espacio, algún tiempo para tener este intercambio de experiencias, intercambio de pensamiento y de opinión, de criterios sanos sobre la palabra del Señor. Entonces hablamos de que estas dos señales, retomando la idea, que confirma precisamente lo que acabamos de decir. Uno es el diluvio. Ustedes recuerden que el Señor, cuando dijo observen estas señales, va a haber un diluvio, hubo un diluvio, y este último día de la historia será semejante al día del juicio que Dios estableció a aquella generación. Y esta terminología, el último día de la historia, ¿cómo se llama? Este día al que la Biblia le llama el arrebatamiento, al que la Biblia le llama segunda venida. Dice que allí en Mateo 24, tomando ese versículo que dejamos, versículos 38 y 39, Mateo 24, dice: porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, estaban bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca. Muy interesante esa palabra, hasta el día que entró Noé en el arca. Hay que decir que cuando él habla de su advenimiento, está señalando que va a ser igual. O sea, que es algo que racionalmente es fácil de entender. Ese día que Cristo viene, ese día que el Señor va a venir, está refiriéndose precisamente a un evento parecido al día que Él cerró la puerta. Porque el mismo que cerró la puerta en el arca de Noé es el mismo que va a venir ahora a ponerle punto final a la historia. Así que cuando Dios cerró la puerta, no hubo salvación para nadie. Todos pudieron venir, todos pudieron gritar, todos pudieron llorar, todos pudieron expresar su arrepentimiento, pudieron expresar todo, pero ya la puerta había sido cerrada, ya no había más oportunidad. Por eso nosotros creemos que el día que está hablando aquí es el día final de la historia. No hay otra manera de entenderlo, ni siquiera racionalmente. Dice, y no entendieron. Mira que claro, Dios quiere que nosotros lo entendamos, y el Señor quiere que todos los que escuchen esta palabra puedan entender antes que la puerta se cierre, antes que el día del Señor llegue, que usted pueda entender que un día eso va a suceder. Ya Dios nos dio la ilustración histórica, ya Dios nos mostró cómo Él actúa cuando está ejerciendo un juicio de esa magnitud, y el juicio final está por venir. Aquel fue un juicio especial, y ha habido juicios especiales en la historia, como vamos a ver, pero el juicio, dice la Biblia, que este juicio es el juicio final, se acabó, no hay más oportunidad. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Qué? ¿Ustedes imaginan ese día tan horrible para la raza humana? Fue tan oscuro aquel día. Usted puede imaginar cuando hay un día de mucha lluvia, que vienen esas tormentas, y usted cómo se va poco a poco oscureciendo el día, y usted ve que esas nubes se van tan densas de agua, comienzan a no dejar pasar ni un rayo de luz. La gente posiblemente no podía verse ni las manos. Sería una densa oscuridad, y aquellos relámpagos, y cuando comenzó a llover, ya ellos sabían que la sentencia de Dios había caído sobre ellos, y que lo que Noé había proclamado durante tanto tiempo no era mentira. No estaba Noé loco. Noé no era un viejito que había que llevar ya para un home hablando bobería en demencia senil. Él estaba hablando a la palabra poderosa de Dios. La prensa hoy, los liberales
Y las personas enemigas de Dios y las personas que aman las cosas de este mundo pueden darnos esos calificativos, te pueden a ti, te pueden hacer bullying espiritual como hemos hablado, te pueden menospreciar, se pueden reír, inclusive pueden matar tu cuerpo. Pero Cristo para eso también dio una palabra, dice, no temas el que puede matar el cuerpo, al que puede matar el cuerpo, más temed aquel que puede echar vuestra alma al infierno, refiriéndose realmente a Dios. No temas a Satanás, teme a Dios, respeta a Dios, obedece su palabra, porque Él es el único que puede librarte de echarte en el infierno. Entonces dice aquí en el versículo que no entendieron hasta que vino el diluvio. Ya ahí fue el último día que entre sí se miraron, ya no se vieron más. Prisiones de oscuridad para toda la eternidad. Dios no quiere eso. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Solo tenemos nosotros que escuchar, debemos entender y debemos obedecer la palabra de Dios. Cuando ese día llegue, estando nosotros sellados por el Espíritu Santo, estaremos como si fuera en el arca de Noé, que aunque caigan rayos, truenos, centellas, aunque el mundo se desbarate como sucederá, en Él nosotros estaremos seguros, porque a los muertos que creyeron en Él, los levantará. Y nosotros seremos con ellos arrebatados. Es decir, que ese es el día en que esa arca Dios cerrará esa puerta ya esa es una puerta de gracia, una puerta de bondad, una puerta de misericordia, ya Dios la cerrará y solo serán salvos aquellos que están dentro de esa arca, que es Él, que hemos llegado allí por la fe. Ya no es que Noé llevó a los animalitos y entró por la fuerza a su familia, no, nosotros hemos hecho un uso correcto de nuestro libre arbitrio. El versículo 40 dice, bueno, el versículo 39 rectificamos, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se lo llevó ¿a quién? A todos. Todos los que no estaban en el arca fueron llevados. Dice, así también será la venida del Hijo del Hombre. No se olviden, va a ser así. ¿Cuál es el empeño de no verlo así? ¿Cuál es el empeño en decir que va a haber un arrebatamiento y después va a haber una oportunidad y después va a haber un lapso de 1000 años más y después aún cuando se acabe eso habrá problemas? Que estando Cristo sentado aquí, yo les invito a una reflexión más profunda sobre ese tema. Pues nosotros sí creemos en el milenio, sí creemos en todo lo que dice la Biblia, lo que tenemos que saber dónde ubicar todos esos aspectos y saberlos entender bien. Entonces, habrá más oportunidad si Dios nos los concede para hablar sobre este tema. Ahora, adelantando en el versículo 40 dice, entonces estarán dos en el campo, escuchen bien, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Qué interesante. Es lo mismo que sucedió allí cuando Noé llevó a la gente. Los que estaban afuera se quedaron. ¿Qué chance hubo para esa persona? Ninguna. Y aquí cuando dice el uno será tomado, ¿dónde hay en la Biblia, dónde encontramos en la Biblia que para el que se quedó hubo oportunidad? O sea que esa doctrina se diseña en el hecho de que dice que uno se quedó. Esa doctrina está diseñada para justificar que el que se quedó tiene una oportunidad. Totalmente contrario a lo que el texto base, el texto raíz. Esto es pura y simple hermenéutica. El texto raíz al que Cristo hace referencia dice que el que entró al arca no tuvo chance. Y este pasaje está diciendo, ese mismo Cristo dice que cuando Él venga, uno será tomado y el otro será dejado. Es lo mismo que pasó en el arca de Noé. Dice, y pone el ejemplo de que está en el campo y pone el ejemplo de que está las mujeres que están moliendo. Y pone el ejemplo de las vírgenes, cuando dice que entró el Señor con aquel marido, tomó a su esposa, cerró la puerta. ¿Y qué pasó con las que estaban afuera? ¿Dónde está el pasaje que nos puede a nosotros decir que después de cerrada la puerta hubo una oportunidad? Todos estos pasajes que se utilizan de una manera quizás bien intencionada, no vamos a cuestionar a nadie que predique esta manera de pensar, no estamos analizando a la persona, estamos analizando el criterio, estamos analizando el punto teológico, que es el que de verdad nosotros debemos observar, porque cuando miramos al que expone
comenzamos a tener diferencias y por eso hay tantas divisiones, y eso no es lo que nos llamó Dios, eso no es lo que nos llama el Espíritu Santo, eso no es lo que nos llama la palabra, a estar entre nosotros disgustados porque haya diferentes maneras de interpretar la Escritura. Nosotros somos llamados por el Señor precisamente para encontrar la verdad, y la verdad hace un bien común a todos los que la asimilan. Entonces este pasaje es muy claro, este pasaje es muy precioso, que debemos entenderlo. Y vamos a continuar, dice Génesis 7, 16 y 18. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Hablando todavía de aquel fenómeno. Y Jehová cerró la puerta. ¿Cuándo cerró la puerta Dios? El día de la ira. Ese día de la ira es el día del segundo advenimiento de Jesucristo. Día de la ira contra los infieles. Pero es el día glorioso, es el día luminoso, bendito sea el nombre de Dios, que tendremos aquellos que, a pesar de haber sufrido, a pesar de ser violentados, a pesar de ser menospreciados, a pesar de que no nos valoraron, a pesar de que se burlaron, a pesar de que nos privaron de tantos beneficios y de tantas cosas buenas del mundo por causa del Evangelio, no nos dieron buenos trabajos, no nos dieron posiciones, no nos ignoraron. Ese día el Señor va a levantar a esos fieles, el Señor va a hacer justicia sobre ellos. En versículo 17 de este capítulo 7 de Génesis dice: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Muy interesante eso. Díganme ustedes quién sobrevivió al diluvio. Dice que el arca flotaba sobre las aguas. Muy, muy interesante para un mensaje de los que son predicadores. Y las aguas, dice, subieron sobre la tierra, y todos los montes altos que había dejado de todos los cielos, dice, y fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Estoy leyendo esto porque es bueno leer la Biblia, es bueno leer la palabra de Dios. Podemos escuchar mensajes, podemos escuchar lo que estamos aquí proclamando, podemos oír alguna noticia. Muy raras son las noticias. Hoy todo ese poder de la media, todo ese poder de la prensa, ya no hay noticias, simplemente lo que hay son manipulaciones, hay interpretaciones de las noticias, cambian los hechos, cambian todo, pero realmente una noticia no es dada. Las noticias están, la única noticia fiel y confiable es la palabra de Dios. Usted tiene una Biblia, atesórela. Usted tiene una Biblia, guárdela bien, porque seguramente será el único lugar a donde usted puede ir y encontrar una palabra que le haga bien. Dice ahí: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. ¿Qué le parece? Así de aves como de ganados y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. No escapó nadie. Y Cristo dice que el día de su venida le va a pasar eso al mismo, va a ser todavía peor, porque la primera vez fue por agua. ¿Ustedes recuerdan a Pedro? Segunda de Pedro 3. Es muy amplio el tema, pero estamos hablando de la élite, estamos hablando de la globalización. ¿Cómo es que terminará este fenómeno de la élite, de la globalización? ¿Cómo es que este ser anticristo terminará? Qué bien lo presenta la palabra de Dios. Así que no nos angustiemos, no nos desesperemos. Cristo dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a prepararla. Estamos nosotros en Cristo garantizados, estamos nosotros en Cristo seguros. Dice el versículo 22: todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Es decir, y Cristo dice que en su segundo advenimiento va a ser igual que en los días de Noé. Las características sociales, el desenfreno moral, la degradación espiritual, las condiciones serán tan terribles que produjeron la ira de Dios en aquel día. Así mismo estará la situación hoy. No nos asombremos de la distorsión que hay, porque a lo bueno llaman malo, a la verdad le dicen mentira.
Todo es una... Y ellos creen que como tienen la mayoría de la gente en el mundo, tienen el poder, tienen la economía, tienen la ciencia, tienen la técnica, tienen la prensa, lo tienen todo, están sueltos como decimos, pero al final no se dan cuenta que quien de verdad toma la decisión es Dios. Y nosotros estamos confiados. ¿Qué pueden hacer? ¿Matar nuestro cuerpo? Ahí no termina la historia. A lo mejor nos dieron un premio. Y los cristianos primitivos fueron premiados al derramar su sangre, premiados por el Rey de Reyes, premiados por aquel que resucitó de entre los muertos, que se llama Jesús. Y juntamente con él resucitamos nosotros. Ahora el 24, Mateo 24 dice en el versículo 37, versículo 37 al 39, vamos a leerlo y pasaremos al próximo segmento. Dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, qué clarito está. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y dice también, dos mujeres serán moliendo, la una será tomada y la otra será dejada. Quiere decir que ya el pasaje nos da la idea concluyente de este suceso histórico. Pero hay otro tan maravilloso que rapidito lo vamos a mirar, que está en Lucas 7:28 y nos da a nosotros una idea clara de esto que está sucediendo. Dice, versículo 28 de Lucas 17: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Ellos estaban, la bolsa de valores estaba en lo alto, los negocios, el sistema multilateral estaba acuérdense que lo que sucedía en estas ciudades de Sodoma y Gomorra era un evento regional, pero cuando aquí el Señor está hablando acerca de ese futuro, desde el momento en que dice la profecía, está hablando de un fenómeno global. Quiere decir que lo mismo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra, en cuanto a lo económico, en cuanto a su desarrollo, a su potencial, mire qué bien lo está definiendo ahí con palabras tan sencillas. Asimismo está sucediendo hoy. La economía global está, se reajusta para que crezca. Están los hombres mirando el bien humano a través de los renglones materiales, porque la materialidad suplantó la espiritualidad, y cuando la materialidad suplanta la espiritualidad, crea el caos moral en el mundo, y ese caos moral propicia toda esa deformación que hay en la sociedad, que aun cuando planten, vendan, edifiquen, compren, no siempre seguirá siendo así. Dice, más el día, muy interesante, parecido a Noé, dice, más el día en que Lot salió de Sodoma, dice, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a la mayoría. ¿Qué dice ahí? Y los destruyó a todos. Es decir, que el Señor está hablando de que ese día de juicio, de que ese día final no va a haber chance para más nadie. Está utilizando esos dos eventos históricos. Entonces, si usted usa el evento histórico para promocionar un arrebatamiento que después va a ocasionar otro periodo más de tiempo, entonces ahí hay un gran conflicto, ahí hay una gran contradicción. Es muy simple pensar que el Señor mismo, cuando Él venga a recoger lo suyo, los que se quedaron. No hay más oportunidad para nadie. Dice, más el día, versículo 29, en el que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cómo se va a manifestar? Como dijeron los ángeles allí en Hechos 1. Así mismo como le habéis visto ir al cielo, así mismo le volverás a ver en las nubes. Es decir, el día que Él se manifieste, en su manifestación ocurrirá todo lo que Él ha dicho. Entonces, hay una gran similitud entre el diluvio y Sodoma y Gomorra en referencia
al segundo advenimiento de Jesucristo. Que Dios le bendiga. Y este es un tema que nos encanta, este es un tema que nos fascina, sabiendo que tal parece que el mundo le va bien. Ese es un espejismo diabólico. Tal parece que el mundo, porque los parámetros que tiene el mundo para evaluar que les va bien son las cosas materiales, los números de la bolsa de valores que está en Nueva York, la economía individual de las personas, las compañías, las empresas muestran sus números. Inclusive hay iglesias que creen que porque tienen una buena cuenta de dinero en el banco ya es una iglesia que Dios está bendiciendo. Si son íntegros, si son fieles, claro que es una bendición, pero no es el parámetro definitivo. Las cosas materiales pueden ser una redundancia de Dios en beneficio de nosotros, pero no es necesariamente no es una señal para decir que porque tienes buen dinero, porque tienes buenas propiedades, porque tienes buenos recursos económicos, ya por eso es que Dios te está bendiciendo, porque entonces tendríamos que reconocer que todos los de la élite, que son los que tienen el dinero del mundo, también son bendecidos por Dios. Ellos tienen ese concepto mentiroso, ese concepto engañoso que Satanás ha puesto en ellos. Así que el Señor nos ayude, el Señor nos permita ser serios en lo que la palabra nos habla. Así que continuamos nuestro tema con la ayuda y con la gracia de Dios. Estemos por favor en oración y estemos pidiéndole al Padre que esta palabra podamos hacerla llegar a tantos más como podamos. Que el Señor le bendiga, es el deseo de nuestro corazón.